18 de julio de 1994, Buenos Aires, Argentina. Era lunes por la mañana cuando la ciudad se sacudió como nunca antes. Un coche bomba voló por los aires la sede de la AMIA. 85 muertos, más de 300 heridos. Considerado el peor atentado terrorista en la historia de Argentina. ¿Qué motivos llevaron a la causa de este atentado? ¿Cuáles fueron? ¿Y cómo fue atacada una de las sedes y comunidades más grandes de todo el mundo? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de uno de los capítulos más dolorosos de la historia argentina, que no solo dejó una herida imborrable, sino que también destapó encubrimientos, silencios y negociaciones ocultas. Vamos a recorrer el contexto, el día del ataque, la investigación, los escándalos y el largo camino hacia la verdad. Si te gustan los documentales de crimen, historia o misterios, te invito a que te pongas cómodo y ahora sí, vamos con el caso. Antes de ir a aquel día, tenemos que ponernos en contexto y revisar los antecedentes que llevaron a que este atentado ocurriera. En el año 1991, en plena guerra del Golfo, Argentina participa, enviando 2 fragatas a combatir contra Irak bajo las órdenes de Estados Unidos. Esta decisión solo pondría al país en el radar del terrorismo internacional. El responsable de todo esto fue el expresidente Carlos Menem, sin autorización del Congreso Nacional. Esto provocó un antecedente que pasó sin justicia y que marcó el camino de lo que vendría. El atentado a la Embajada de Israel en Argentina, también ubicada en Buenos Aires, dinamitada con una bomba 2 años antes, el 17 de marzo de 1992, causando 22 muertos y más de 200 heridos. Este atentado, por tratarse de una serie diplomática, fue investigado directamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que jamás terminó la investigación ni elevó la causa a juicio. Los 2 atentados cometidos en Argentina se produjeron mientras el gobierno del entonces presidente Carlos Menem abastecía ilegalmente de armas a Croacia y Bosnia, estos últimos musulmanes apoyados por Irán, país que integraba con Argentina la red de contrabando de armas y explosivos durante las guerras yugoslavas. Pero estas no serían las únicas decisiones que Menem tomaría y que traerían consecuencias a inocentes. Ahora sí, volvemos a ese lunes 18 de julio de 1994, a las 9:53 am. Una bomba estalló en la sede de la AMIA, ubicada en la calle Pauster 633, en pleno barrio de Once, de la ciudad de Buenos Aires, demoliendo el edificio y dañando seriamente los inmuebles cercanos, causando la muerte de 85 personas y más de 300 heridos. El móvil del crimen, una camioneta Renault Traffic blanca, llena de explosivos. El atentado sacudió a la sociedad argentina, especialmente la de Buenos Aires. Miles de personas se acercaron al lugar para colaborar con las tareas de rescate, tanto de las víctimas como de libros, documentos y esculturas que constituían una parte importante de la memoria de la comunidad judía argentina. Hasta 2001 se había informado oficialmente que las víctimas fallecidas eran 86, a las que había que sumar otra persona más a la que se atribuía ser autora del atentado y haberse suicidado con la explosión. En 2001 se descubrió que una de las supuestas víctimas, Patricio Irala, había simulado su muerte para cobrar la indemnización por medio de su esposa. En la película Descansar en Paz de Netflix y protagonizada por Joaquín Furriel, el protagonista hace algo bastante similar. Oficialmente la AMIA contabiliza 85 víctimas, pero en el listado solo menciona 84. La persona fallecida adicional se trata de un varón que no fue identificado, al que se le realizó la autopsia, que se encuentra en las fojas 208-211 del anexo de autopsias del expediente judicial. Recién el 10 de agosto del 2016 se identificó a esta víctima como Augusto Daniel Jesús, un joven de 20 años que asistía junto a su madre a un curso para el cuidado de enfermos en la Mutual. El caso quedó en manos del juez federal Juan José Galeano, junto a los fiscales Emon Mullen y José Barballía. La inteligencia fue liderada por Jaime Estucio, uno de los nombres más oscuros de la CIDE. La llamada causa AMIA tuvo como primer detenido a Carlos Tejeldín, señalado como el hombre que entregó la Renault Traffic usada como coche
coche bomba. En paralelo, surgió una segunda causa, la causa Brigadas, que llevó a prisión a un grupo de policías bonaerenses. Ambas causas se unificaron en 1999. El resultado fue un escándalo. En 2004 fueron declaradas nulas por irregularidades. Y eso no fue todo. Galeano incluso viajó a Venezuela para entrevistarse con un ex diplomático iraní, Manucher Montamer, que le señaló a 4 diplomáticos iraníes como responsables del atentado. Más tarde se supo que Montamer habría sido un agente de la CIA. Mientras tanto, la investigación era desbordada por injerencias políticas, presiones y secretos de Estado. Se creó una comisión especial investigadora en el Senado y una unidad especial de investigación, integrada por distintos organismos, desde la Policía Federal hasta la Prefectura. Se ofrecieron recompensas, se activó la ley del arrepentido y se autorizó el acceso a documentación de inteligencia, pero la verdad seguía enterrada entre papeles. En 1997, a 3 años del atentado, la familiar de una de las víctimas, Laura Ginsberg, se planteó frente a las cámaras y alzó la voz. Acusó directamente a Menem y Duhalde de encubrimiento. Ese discurso marcó una fractura entre las agrupaciones de víctimas, el Estado y la comunidad judía. Finalmente, en 2001, comenzó un juicio oral contra 22 acusados de haber colaborado con la logística del atentado. La sociedad esperaba justicia, pero lo que se encontró, un nuevo golpe. En 2004, el tribunal absolvió a todos los imputados y ordenó investigar a los propios investigadores. El juez Galeano, los fiscales, el presidente de la DAIA y hasta el propio Menem quedaron bajo la lupa. Una investigación que debió buscar justicia se convirtió en un entramado de encubrimientos, pagos ilegales y desvíos de prueba. En 2006, el fiscal Alberto Nisman, junto a Marcelo Martínez Burgos, lanzó una acusación formal que cambiaría el rumbo de la causa. Según su investigación, el atentado fue planificado por el gobierno iraní y ejecutado por la organización terrorista Hezbollah. Apuntaron a 8 funcionarios iraníes, entre ellos el expresidente Hashemi Rafsanjani y un ciudadano libanés, señalados como los responsables directos del ataque. La justicia argentina activó las alertas de Interpol, aprobadas a nivel internacional, pero ninguno de los acusados fue extraditado. Irán negó todo vínculo y acusó a la Argentina de politizar el caso. En 2003, el ex embajador iraní en Buenos Aires, Hadi Soleimanpour, fue detenido en Gran Bretaña, pero a los pocos días el gobierno británico rechazó la extradición por falta de pruebas concluyentes. Desde entonces, las alertas rojas continúan, pero ninguno de los acusados pisó nunca un tribunal argentino. En 2013, el gobierno argentino firmó un memorándum de entendimiento con Irán. La idea era tomar declaración a los acusados, pero en Teherán. El Congreso lo aprobó, pero la reacción fue inmediata. Repudio generalizado de la comunidad judía, las víctimas y la opinión pública. En enero del 2015, el fiscal Alberto Nisman presentó una denuncia explosiva. Acusó a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su canciller Héctor Timerman de intentar encubrir a los iraníes. 4 días después, el 18 de enero, Nisman fue encontrado muerto en su departamento. Un disparo en la cabeza, el arma de un colaborador y una pregunta que sigue abierta: ¿suicidio o asesinato? En 2018, la justicia dijo que fue homicidio, pero la causa no fue elevada a juicio y aún no se sabe quién lo mató. En 2024, la Cámara de Casación Penal confirmó que Irán fue autor intelectual del atentado. Se consideró un crimen de lesa humanidad. En 2022, el Mossad reveló nombres de los ejecutores, miembros de Hezbollah. Irán habría financiado pero no operado directamente en Argentina. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por violar los derechos de las víctimas. Recién en 2025 se habilitó un posible juicio en ausencia de los acusados iraníes. El atentado a la AMIA dejó heridas, bronca, dolor y preguntas que aún no tienen respuesta. 2 años antes, otro coche bomba destruyó la embajada de Israel. 3 años después de la AMIA, las explosiones de Río Tercero. Esto nos ayuda a reflexionar sobre una década marcada por la impunidad y la corrupción. Pero esos serán temas que deberemos ver en otros videos. Si te gustó el video, dale like, comentá, compartí y suscríbete para no perderte los próximos casos. Gracias por acompañarme hasta el final. Soy Lalo Cajetilla y nos vemos en el próximo video.